Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por los 50 años de matrimonio de César Albarracín y Gloria Ramírez, intención de su hija y sus nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para poder llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las cosas que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito el Señor mi roca, bendito el Señor mi roca. Bendito el Señor mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito el Señor mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él?
que los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Bendito el Señor mi roca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos forma, nos instruye, nos hace avanzar en nuestro camino hacia Dios, hoy nos regala palabras de sabiduría, palabras en las cuales nosotros, como hoy nos dice la primera lectura, Dios creó todo lo que existe para que el hombre pensara. Una frase bastante interesante, y yo la refiero especialmente al primer capítulo de la carta a los Romanos, donde San Pablo dice algo más o menos parecido. Una de las formas de encontrarse con Dios es precisamente observando el mundo, observando la creación, y por analogía, es decir, si usted observa algo que está ante sus ojos y lo puede percibir, lo puede captar, usted tiene que hacer un proceso interno, mental, que llegue de la cosa al que hizo esa cosa, llegar al Creador, y eso se llama analogía, la analogía de la fe especialmente. Y entonces ese ejercicio de la mente, de la inteligencia, a través de las cosas creadas podemos llegar al Creador. Pero lamentablemente el pecado nos deja ciegos y por eso nos quedamos con las cosas en lugar de buscar al Creador, y eso es lo que se llama precisamente pecado. Y el pecado nos deja en esa oscuridad, en una ignorancia que, como dice hoy la primera lectura del libro del Eclesiastés, está haciendo referencia a las cosas que se observan. Recordemos que ayer empezaba diciendo que nada hay nuevo bajo el sol, porque siempre es lo mismo, el mundo tiene sus propias leyes y nadie se las puede quitar y va a funcionar siempre lo mismo. Y entonces, eso en cuanto a las cosas como tal. Ahora las cosas en cuanto en su desarrollo histórico, por decirlo así, que se refiere más exactamente a las acciones del ser humano. El hombre crea historia. Y esa historia pues se refiere a lo que dice hoy en la lectura. La historia se hace cuando hay tiempo para una cosa y después hay tiempo para otra. Y pone sus cosas como contrarias: tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de matar, tiempo de sanar, etcétera, etcétera. Y entonces el ser humano como que se desarrolla en medio de una historia que ya está como configurada y prefigurada, y el hombre, si lo vemos de una manera ya determinista, es decir, ya las cosas están determinadas y no se pueden cambiar, el ser humano como que se desarrollaría en esa fase. Su vida, su creación, su ser se desarrollaría dentro de un esquema repetitivo. ¿Y quién nos puede hacer escapar de eso? Y entonces el autor de estos escritos nos pone, como decíamos ayer, como en el eterno retorno de lo mismo. Nada cambia, siempre las cosas van a pasar de la misma manera, aunque pasen generaciones nuevas. Y si uno lleva eso al extremo, pues cae en un
pesimismo grave, porque nada puede cambiar. Y resulta, queridos hermanos, que la acción de Dios, como decíamos ayer también, es algo nuevo. Todo lo de Dios es novedad constantemente. Si usted se fija solamente en la creación, solamente va a encontrar lo mismo. No hay novedad, porque ya está todo prefijado. En el Evangelio se nos dice todo lo contrario con la historia del día de hoy, que podemos referirla perfectamente a lo que estamos diciendo. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen lo mismo de siempre: un profeta que volvió a nacer, Elías, Jeremías o alguno de ellos, uno de los antiguos. Es decir, como que se repite otra vez la historia, Dios vuelve y manda a otro iluminado en la fe, y usted es uno de ellos, de pronto dentro de una larga cadena de iluminados que van a pasar a lo largo de esta historia, nos hablarán de Dios, nos invitarán a la conversión, etcétera, etcétera, pero a la larga lo que están diciendo los discípulos, así como pasó con los antiguos profetas que no los escucharon, tampoco te van a escuchar a ti, o algo así. Es decir, lo mismo de lo mismo. Pero Jesús profundiza más. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Pregunta interesante. Ahí es donde Jesús rompe esa cadena de falta de novedad, donde todo está como prefijado, determinado. Y entonces alude o acude más bien a esa parte profunda de todo ser humano, porque todos los que buscamos allá a Dios en lo profundo del corazón, anhelamos algo que hace parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Es que si somos imagen y semejanza de Dios, tenemos esa curiosidad natural, por decirlo así, y eso en religión se llama trascendencia. Buscamos algo que nos haga salir de este mundo, como dice San Juan: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es un profundo movimiento que hay en nosotros, que nos hace buscar algo que nos dé novedad, algo que nos dé vida eterna, algo que se salga de esta situación. Porque si no salimos de aquí, esto es tremendamente, primero, aburrido, y segundo, nada acogedor, y por eso más de uno prefiere quitarse la vida, porque si el mundo es así, pues no vale la pena vivirlo. Y por eso Jesús rompe el esquema preguntándole a los discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Y esa es una pregunta que debemos hacernos todos, desde el más pequeño hasta el más viejo. Debe entonces preguntarse allá en lo profundo: ¿quién es Jesús para ti? La respuesta la da obviamente Pedro, y entonces, ¿qué dice? Tú eres el Mesías de Dios, el que estábamos esperando, el que viene a renovar todas las cosas, como no lo ha dicho los profetas, de esos que hablamos ahora, pero hasta ahora no lo hemos visto llegar, pero sabemos que eres tú. Eso lo dice Pedro. Obviamente la imagen que han pintado los profetas y los maestros de la ley, los rabinos y otros, en la interpretación de lo que es un Mesías. Para ellos un Mesías era un hombre parecido al rey David, un gran líder con mucho mando militar, con una fuerza para gobernar y hacer pueblo y mantenerlo unido, y ese gran líder va a ganarle a todos los opresores, en ese caso a los romanos, y vamos a dominar el mundo entero con ese Mesías. Más o menos esa era la idea que tenían, y Jesús les dice: no, pues aunque soy el Mesías, hay que romper esa cadena. Ustedes dicen que va a ser un hombre poderoso, pues no. Este Mesías va a subir a Jerusalén. Este Mesías tiene que padecer mucho. A este Mesías lo van a condenar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Todas esas frases que dijo, esas palabras que dijo Jesús, ninguno la entendió. ¿Cómo así que tiene que padecer mucho? Eso no estaba dentro de los esquemas, dentro de las interpretaciones o la palabra de Dios. No va a morir, ¿cómo se le ocurre? Y mucho menos resucitar. ¿Qué es eso? Y entonces todas esas palabras les parecen extrañas. Jesús habla de manera rara, extraña. Incluso, como dice aquí San Lucas, estaba orando solo delante de los discípulos.
que es una frasecita bastante interesante. Jesús es el único que sabe orar, los demás no sabemos orar. Los discípulos alguna vez le dijeron: Señor, ¿por qué no rezas como los demás? Como los fariseos, como los discípulos de Juan el Bautista, que rezan como está mandado. ¿Y cómo era estar mandado? Pues repetir unas palabras, unas interpretaciones, ir a la sinagoga. Y en cambio Jesús decía una cosa supremamente extraña, le decía a Dios papito o papacito, abá, que era una palabra que dicen los niños, y entonces le decía a los discípulos a Jesús: no nos enseñe eso, no como los otros, porque se extrañaban de que este hombre rompiera todas las reglas, incluso de la oración. Por eso Jesús es el único que nos enseña cómo debemos dirigirnos al Padre que tenemos, al verdadero Dios. Él es verdadero Padre y así hay que dirigirse a Él, y esa es la verdadera oración, que es lo que están pintando aquí los discípulos o los evangelistas más bien. Entonces Jesús era el único que sí sabía orar, es lo que está diciendo aquí. Los demás como oraban los otros, e incluso nosotros como que estamos en las mismas. ¿Qué es orar? Padre, enséñenos a orar. ¿Cómo se ora? Aquí está. Diga lo mismo que Jesús. Jesús lo repitió varias veces. Dejen tanta palabrería, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración que nosotros conocemos, esa es la precisa, y hay que hacerla con toda la devoción y con todo el corazón. A partir de ahí ya uno empieza a ver que Jesús rompe todo lo anterior. No es como decían los profetas, no es como decían los rabinos o maestros. Ahora les voy a enseñar cómo es que uno se acerca a Dios, y empieza entonces a decirles: el Mesías no es como le habían enseñado, este Mesías tiene que morir, tiene que padecer. Y eso también les causó demasiado escozor. Entonces, para ser parte de Dios y romper la historia, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nada se muera, que nada se desperdicie, que nada se pierda. Y para que nada se pierda, es como una mamá que está criando un hijo enfermo. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Entregar la vida por su hijo enfermo. Dios es así. Nosotros somos ese hijo que se está enfermando, pero que quiere sanarlo. ¿Y cómo lo sana? Tiene que entregarse, no hay otra opción. Y entonces el que quiera seguir a Dios y romper la historia no es cosechar éxitos pasando por encima de los demás. La voluntad de Dios es hacer lo que Él hace, entregarse por los demás. El que logre entender ese camino como el Mesías ha logrado romper la historia, ha logrado salir de ese eterno retorno de lo mismo, de eso que se ha interpretado siempre porque siempre se ha hecho así. Jesús dice: no, Dios tiene otra versión, y esa es la verdadera, esa es la que debemos aprender, porque el Mesías tiene que padecer, aunque sea el Hijo de Dios, aunque sea el Mesías. Precisamente por eso es el primero entre los demás, los que queremos seguirlo, el primero que tiene que entregarse y padecer. Por eso, queridos hermanos, si ponemos estas palabras en estos momentos de la historia que estamos padeciendo, hay tiempo de sufrir, lo estamos padeciendo, tiempo de perder el trabajo, tiempo de perder dinero, tiempo de perder hasta los familiares que se mueran. Este es el tiempo para eso. Pero no es, si lo vemos desde la perspectiva de Jesús, no es para perder, sino para crear nueva historia. Aquel que esté padeciendo, aquel que esté sufriendo, aquel incluso que se muere. Si usted le pone la interpretación que tiene el Nuevo Testamento, el que mejor lo dijo fue precisamente San Pablo. Todos los sufrimientos, en vez de comérselos usted solo, eso produce solo amargura y muerte, péguelos a la cruz de Cristo y se convertirán en salvación. Así lo dice en una de sus cartas. Ese es el Evangelio. Entonces no es tiempo solamente de sufrir, es tiempo de entregarse, tiempo de padecer, y ese padecimiento se convertirá en salvación con nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos de esa manera, la vida empieza a cobrar un nuevo sabor. Y como decíamos ayer en la predicación, lo mismo que San Pablo, que entendió esto divinamente, nos lanzamos hacia lo que está adelante, no miramos para atrás.
Nos toca padecer, nos toca sufrir, pero todo eso lo pegamos a la cruz de Cristo, todo eso se convierte en una alegría que nadie nos va a arrebatar. Esa es la promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Bienaventuranza eterna junto a Dios, vida abundante, con una medida grande, porque con la medida con que midáis, seréis medidos. Si mides con la misma medida del Mesías, tendrás una medida rebosante, abundante. Pues eso es lo que nos tiene como sorpresa precisamente el Nuevo Testamento, la nueva historia, el nuevo pensamiento, la nueva forma de hacer las cosas, incluso en los momentos difíciles. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer nuevas todas las cosas, empezando, como decía San Pablo, una nueva mentalidad, metanoia, cambiar todo por dentro, que aún en las situaciones difíciles, eso también es causa de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan.
Hosana, 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 cantemos a Dios. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con los discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.